El salario en especie es una figura tipificada en nuestra legislación laboral y que se constituye como uno de los temas que se discuten debido a su registro y aplicación. Hoy en el programa La Voz del Contador Privado nos acompaña un especialista en derecho laboral para aclarar esta forma de pago y su correcta implementación. Acompáñenos. CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.
¿Qué tal, colegas y amigos? Sean bienvenidos. Acá estamos nuevamente en La Voz del Contador Privado. Hoy tenemos un programa muy especial, particularidades y manejo del salario en especie. Les recordamos que estamos a nombre de nuestros patrocinadores Tecapro, EasyTax, Tecnosoft con su herramienta Contador Express y a nombre de Cyberfull. El Colegio de Contadores se prodiga en buscar profesionales que nos puedan brindar conocimientos de muy buena fuente. Hoy nos acompaña el licenciado Álvaro Aguilar. Él es abogado, socio de la firma Aguilar Castillo Love y es el encargado de la práctica de Derecho Laboral de Centroamérica y América del Sur. Tiene una maestría en Derecho Laboral de la Universidad Latina de Costa Rica, es miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, es miembro de la American Bar Association y la International Bar Association. Don Álvaro, sea bienvenido. Está en su casa. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por la invitación y a todos los miembros del colegio. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que sea un espacio productivo y que podamos llevarnos una buena idea de lo que es este tema tan importante. Créame, don Álvaro, que le vamos a sacar todo el provecho a sus conocimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Entremos en el tema, don Álvaro. Se habla muchísimo, en términos generales, ¿verdad?, del salario en especie. Es una especie de leyenda urbana, pero es una realidad y es legal. Tal vez, don Álvaro, arranquemos por definir claramente qué es el salario en especie. Sí, bueno, salario en especie, don Juan Carlos, está definido literalmente en el artículo 166 del Código de Trabajo, que existe desde 1943. En términos generales, salario en especie, podríamos decir, es cualquier tipo de compensación que recibe el trabajador que no consiste en dinero, y que está directa e íntimamente asociada con los servicios que brinda. Debemos de entender algo conceptual. En 1943, cuando se crea nuestro Código de Trabajo y se incluye precisamente la normativa referente al salario en especie, la realidad nacional es que muchas personas ganaban con los mismos productos a los que ellos estaban precisamente destinados a ejecutar. Es decir, si trabajaban en una finca de producción de leche, pues también parte de su salario iba a estar compuesto con el mismo producto que ellos generaban dentro de ese lugar. Y se dio precisamente una vicisitud donde las personas recibían una suma de dinero en numerario tal vez baja, pero que al mismo tiempo se les compensaba con otros beneficios, llámese directos para él y su familia, que podían recibir, ya sea como productos, incluso vestimenta, ¿verdad?, en algunas ocasiones. Y eso es la concepción general y es donde nace la figura del salario en especie. A nivel doctrinal, se dice que existe desde la Biblia, con la famosa figura del trueque. Pero tal vez no nos vayamos tan allá, bueno, ¿verdad? Es un tema ya más vi legal. Un día de estos que en un país de Norteamérica, para no decir México, existen mercados especializados en tema de trueque, ahí no se usa dinero. Correcto. ¿Verdad? Yo no lo conocía, la verdad, me enteré recientemente, pero sí, tendríamos que irnos pues al nacimiento de la palabra banco y demás. Don Álvaro, ¿quién define qué es el salario en especie? Bueno, aquí la pregunta es altamente interesante y tal vez la voy a ir contestando en etapas. La ley define que este salario en especie, si no se estableció cuál es el porcentaje en relación con el salario, podría llegar a ser considerado de hasta un 50%. Digo un hasta, porque la leyenda urbana es que salario en especie es igual a 50% de mi salario en dinero, lo cual no es una realidad jurídica, ¿verdad? ¿Quién tiene la facultad para autodeterminar ese porcentaje? El empleador. El error es que el empleador no lo hace desde el inicio de la relación laboral o desde el momento que tiene conocimiento que va a brindar este insumo de salario en especie. Y eso lo que sucede
con esta situación, al no determinarlo, al no estar claramente determinado, en papelitos hablan, como nos gusta a los abogados. Sí, y a los contadores, ¿verdad?, también. Entonces, nosotros los contadores no podemos hacer nada que no esté respaldado. Correcto, entonces al no estar especificado, cuantificado, se genera la ficción de que se va a ir a un litigio. Y aquí va a ser un abogado quien que en este caso es el juez, quien va a analizar el caso y va a tener que hacer un ejercicio contable, tal vez para el cual no está educado, para autodeterminar cuál es el valor de este salario en especie. Pero ese 50%, esa leyenda urbana o esa, digamos, ese cálculo que se conoce, no tiene una base científica, digamos, no sé si tendrá usted conocimiento, ¿hay una base científica o es que alguien dijo, podría ser hasta el 50%? La ley lo que dice es, se puede considerar hasta el 50%. Okay. La jurisprudencia ha sido, llamemos, uniforme, que cada caso se va a juzgar de forma distinta y que no necesariamente... No hay una receta. No hay una receta. Eso es importante. ¿Qué es lo que vamos a ver, qué ha funcionado? Y yo creo que aquí parte de lo importante es poder socializar un poco qué es lo que ha funcionado. Y señores contadores, o sea, es importante, hoy en día es muy sencillo cuantificar cuál es el costo de un salario en especie. Casi que todos los bienes, casi que todos los servicios que se pueden otorgar como retribución por concepto en salario en especie es cuantificable, a diferencia de 1943. Estamos en la época de la información, correcto, todo está. Entonces, es muy sencillo hoy en día simplemente cuantificar cuál es el valor de este beneficio que estamos otorgando, asociarlo en su relación porcentual con el salario y autodeterminarlo. Entonces, por ejemplo, hemos visto casos donde yo puedo ganar 1.000.000 de colones, la compañía me paga el teléfono y no me limita el uso, que esta es parte de las características del salario en especie. Entonces, al no tener limitado el uso del teléfono, supongamos que me tienen con un plan corporativo, que creo que más o menos anda en 47, hablemos de un número redondo, 50.000 colones, ¿verdad? Entonces, podemos sacar fácilmente cuál es la proporción de esos 50.000 colones, la proporción porcentual, y me disculpan contadores, no sé si lo estoy diciendo de forma correcta, ¿verdad? Pero la proporción porcentual en relación del monto de este salario en especie con el salario en líquido que se me está pagando. Pero a ver, ahí usted está poniendo un ejemplo de un caso específico que podemos cuantificar. Está la factura de 50.000 colones mensual, digamos, cerrándolo. Correcto. De servicio telefónico. Pero hay un tema, el carro, el uso de la computadora. Tome, yo le doy la computadora de la empresa para que usted se la lleve. Estamos en otro tema, para mí esa es la esclavitud moderna. Yo le doy el teléfono y le doy la computadora, pero usted me atiende 24 horas porque usted tiene la computadora. Bueno, depende, o sea, sí y no. Ahí nos salimos un poco del tema de salario en especie porque estaríamos hablando de disponibilidad, que es un derecho aparte, y al mismo tiempo ahora en pandemia logramos modificar la ley de teletrabajo para que se incluyera el término de derecho de desconexión, que es un derecho que va a tener todo trabajador que no se encuentre en periodo de disponibilidad. Entonces, quien no tiene disponibilidad tiene derecho en algún momento a hacer un switch y chao. Al momento que termina mi jornada, mi horario diario, yo particularmente trabajador tengo derecho a desconectarme de las plataformas tecnológicas de la organización. Okay. Pero es un tema totalmente distinto. Pero hablemos entonces del beneficio de darle la computadora o del vehículo discrecional. Vamos a ver. Igual, digamos, me dan el vehículo y me dicen, tome, aquí está el vehículo y usted pasa a la estación de combustible en el momento en que necesite. Correcto. Vamos a hablar tal vez de estos beneficios modernos que se convierten en salario en especie. Muchas compañías te dan, de una u otra forma, te dan un vehículo de uso discrecional. ¿Qué pasa si el vehículo no es de uso discrecional? Es decir, yo lo puedo usar de lunes a viernes para efectos de mi trabajo, pero el viernes en la noche, cuando termina mi trabajo, debo dejar el vehículo Digamos parqueado. Que lo recoge en la mañana y lo va a dejar en la tarde. Correcto. Ahí ese vehículo no se convierte en un salario en especie. ¿Dónde se nos convierte en especie? Cuando yo lo puedo utilizar, llamemos, en mi esfera personal. Entonces, o puedo ir a pasear con la familia el fin de semana. Incluso hay políticas que establecen que la pareja, el esposo, esposa, pueden hacer uso del vehículo también durante los fines de semana. Entonces, ahí ya este insumo, este beneficio asociado al trabajo se nos convierte en un componente de salario en especie que es importante cuantificar.
Y ahí me le voy a atravesar un minutito nada más, porque ahí es donde usted me decía al principio que debe definirlo claramente el empleador. Porque si no, corremos el riesgo de que al no tener esa definición porcentual o un monto determinado asociado al salario, tarde o temprano vamos a llegar a un juzgado a discutir, donde es un juez que no tiene conocimiento técnico quien va a haber evitado además. Correcto. Si usted me hubiese dicho a mí en ese momento, vea, yo le voy a dar este beneficio y va a estar... Y este beneficio tiene una tasación de X. Exacto. ¿Verdad? Claro, y ese monto va a estar asociado directamente a tu salario y a todos los beneficios que conlleva. Que ahí es donde viene, tal vez, Juan Carlos, la más importante contingencia. Hemos tenido una mala práctica de no asociar este salario en especie, sea el que sea. Y ahorita podemos hablar de todos los beneficios que estilan considerarse salario en especie. Usted ahora dijo salario moderno. Salarios modernos, porque hay diferentes formas de compensación, aunque todavía se ve el pago con leche y con queso, ¿verdad? Bueno, en ciertos lugares. Pero lo importante es que este salario en especie lo hemos dejado invisible. Y yo creo que aquí es importante que entendamos el verdadero impacto que esto puede tener. Este salario en especie, debemos de sumarlo al salario ordinario que pagamos de forma mensual y reportarlo a la Seguridad Social. Debemos de tomarlo en cuenta también para el pago de vacaciones, para el pago de aguinaldos y definitivamente para el pago de liquidaciones laborales. Y este es un efecto invisible en el que lamentablemente los empleadores hemos fallado, y me incluyo, ¿verdad? Y hemos fallado precisamente en reflejarlo y el impacto verdadero que esto puede tener, no solo a nivel social, sino que en lo que es el pago de liquidación. Uno de los temas más puntuales que tenemos en sede litigiosa a nivel corporativo es precisamente que en casi todas las demandas que enfrentamos viene siempre un reclamo por la línea de salario en especie. Y obviamente el trabajador apunta a lo máximo. Va a decir, de acuerdo al artículo 166, yo tengo derecho a un 50% de salario en especie. Tomándolo de oficio, por lo que Tomándolo de oficio, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que no lo cuantificamos y no tenemos, por decirlo así, un remedio documental para decirle al juez, vea, señor juez, ya estaba determinado el trabajador desde el momento que... Aquí está en el contrato. Exacto. Desde el momento que aceptó trabajar con nosotros, le fue informado que ese beneficio que constituye salario en especie ya estaba cuantificado. Nos vamos a ver en la necesidad de defender la cuantificación, ¿verdad? Y eso es, llamemos, una cajita de Pandora que puede generar un efecto... Puede ser así o puede ser inmensa. Sí, y que puede generar un efecto bola de nieve a lo interno de la empresa con todos los demás trabajadores. Fíjese, don Álvaro, que nosotros hemos tenido recientemente una experiencia importante. El Colegio de Contadores Privados ha capacitado alrededor de 1.500, 1.600 funcionarios bancarios del Banco Nacional y el Banco de Costa Rica y Copenae en relación a la información contable, a la presentación de documentos. Y ahora se me acaba de prender una luz porque nosotros presentamos notas a los estados financieros como contadores, que es una información adicional que se presenta, es parte integral de los estados financieros. Y es muy importante que esa información, volvemos otra vez al tema de la definición clara de los conceptos. En realidad una organización cualquiera que tenga esa condición con los colaboradores debe informarlo además a las instituciones financieras. Correcto. Es parte del salario. Claro. Es parte del salario y impacta todos los derechos que nacen precisamente del salario. Y además, si no se está tomando la práctica correcta de reportarlo a la Seguridad Social, el impacto financiero, que es un poco lo que hemos conversado, lo que usted ha mencionado, el impacto financiero puede ser desastroso. Correcto. ¿Verdad? O sea, podría llevar a la quiebra una compañía solo por no haber tomado la previsión o la forma correcta de decirle, vea, don Álvaro, este es su salario y usted va a tener esto, va a tener el carro, va a tener, y eso vale. Correcto. Y es interesante lo que menciona Juan Carlos por lo siguiente, en la coyuntura que nos encontramos en la actualidad,
la caja de una inspección que realice en una empresa, también ellos podrían llegar a la conclusión de que existe salario en especie. Claro. Y definitivamente la caja va a apostar también al 50%. Y que además los inspectores de la caja tienen fe pública. Entonces Correcto. él dice, ese vaso de agua es salario en especie. Y vamos a tener que combatir en sede administrativa, Ajá. no solo si es o no es, sino al mismo tiempo su cuantificación. Por ende, vamos a ver, Sí. papelitos hablan. La recomendación es, contratemos un especialista, si no podemos cuantificarlo sencillamente, hagamos un peritaje matemático, de forma tal que nos puedan decir cuánto es la relación o el costo porcentual de este salario en especie. ¿Cuál sería el ideal? Ok, vamos a contratar a una persona y desde que estamos en el proceso de reclutamiento le vamos a indicar, su salario va a ser compuesto, va a ser una parte en dinero, otra parte en salario en especie. Y también vas a tener la posibilidad de ganar tiempo extraordinario, por decirlo de esta forma. Sí, sí. ¿Qué debería reflejar el comprobante de pago? Bueno, tiempo ordinario, tiempo extraordinario, salario en especie. Don Álvaro, lo que pasa es que vamos a ocuparnos por lo menos unos 3 o 4 días fácilmente de hablar sin detenernos de este tema, porque además usted nos está llevando a un tema de reporte correcto, de automáticamente, esto tiene un tema de costos, porque yo debería, cuando voy a hacer un cálculo de costos de un producto, de un servicio, yo debo tomar en cuenta esta parte de salario en especies para costear el servicio, Correcto. ¿verdad? Que tal vez yo podría, no, pero es que es un costo hundido, el carro de la empresa y el combustible y el teléfono, pero es que en realidad esto se puede convertir en una bola de nieve que puede traer serios problemas. De hecho los ha traído, o sea, tristemente en la práctica hemos visto a pequeñas empresas o empresas medianas, algunas cerrar por el efecto bola de nieve del salario en especie, Sí. Algunas otras tener sí, un impacto negativo que los afectó financieramente 2-3 años o más, ¿verdad? Y que les costó recuperarse. Este es un tema que es altamente relevante y la sociedad moderna a lo que va hoy en día es a seguir otorgando esta clase de beneficios. Ya entrémosle entonces al tema de los salarios modernos, Correcto. ¿verdad? Porque estamos fundamentados en una economía agrícola, ¿verdad? Todos los países, del otro día hablábamos con un invitado en otro producto de comunicación que tenemos y hablábamos de la economía agrícola y de la evolución que ha habido desde la parte agrícola, todos los países del mundo, creo, sin temor a equivocarme, excepto tal vez Dubái, todos estamos fundamentados en la parte de la economía agrícola, hemos venido evolucionando, hemos cambiado el concepto, hemos crecido, ya sabemos la migración del agricultor a las zonas centrales porque no hay trabajo y demás, pero esa es la base que tenemos en nuestro país, pero hemos ido evolucionando no solo en la industria, sino también en el salario en especie, que es el tema que nos trae. Correcto. Vamos a ver, desde mi perspectiva, Ajá. Nuestro país se convirtió en un mercado de servicios y de producción, ¿verdad? Y eso ha sido una realidad que hemos visto crecer en los últimos 20 años por medio de las zonas francas. Costa Rica tiene muchísimos centros de soporte financiero, de soporte al servicio al cliente, ¿verdad? Donde tenemos a todos estos jóvenes que hablan tienen un buen manejo del inglés, brindando el servicio ya sea de forma presencial, por teléfono o por correo electrónico. Y todas estas compañías, de una u otra forma, modificaron lo que eran las estructuras acostumbradas en nuestro país de salario en especie. Obviamente, si estamos hablando a nivel ejecutivo, comencemos tal vez a nivel más alto, que serían los expatriados. Estos expatriados podrían llegar a tener no solo vehículo, sino tema, el pago de su casa, las colegiaturas, en fin, estas personas... Hasta la vida social. Exacto. Vamos a ver, les dan acceso a clubes sociales. Los tiquetes de avión para regresar. Para visitar a sus familiares cada cierto tiempo. 2 veces al año, exacto. Fiestas. Todos estos pequeños elementos de una u otra forma podrían llegar a tener una connotación de salario en especie. Pero ya dejemos a los expatriados. Y ahora vámonos tal vez con la primera línea de ejecutivos. Obviamente muchos de ellos van a disfrutar beneficios
de naturaleza como podría ser el vehículo, ¿verdad?, de uso discrecional. Asociado al uso de este vehículo vamos a encontrar otra clase de beneficios como un monto de combustible por mes. Don Álvaro, ¿y el vehículo de uso discrecional, aunque esté rotulado? Aunque esté rotulado. Simplemente es de uso discrecional. Si es de uso discrecional y yo, empleado, tengo la posibilidad de utilizar este vehículo los fines de semana, sin tener que hacer ningún tipo de información a la compañía, sin tener que pedir permiso, ya ese vehículo se me convierte en No es una defensa para el empleador decir, no, es que está rotulado. Correcto. No, eso no es. No lo sería porque igual yo tengo la libertad de utilizarlo, no. Eso es lo que lo define. Más bien se podría interpretar, desde mi óptica, se podría interpretar que le ando haciendo publicidad a la compañía, ¿verdad? Otro tema más, don Álvaro, otro tema que lo complica. Sí, señor. ¿Verdad? Hemos visto que hay diferentes tipos de componentes como que pueden ser salario en especie, como definitivamente el pago de seguro. Muchísimos años atrás se acostumbraba al pago del gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Se les daba a los trabajadores. Comenzó un poco por ahí, ¿verdad? Comenzó un poco por ahí. Se les pagaba el cable en algún momento. Eso también podía llegar a ser considerado un salario en especie, ¿verdad? Y es un modelo que es interesante. Ahora bien, comentábamos fuera de cámaras que estos beneficios se han ido modificando conforme la sociedad también ha ido evolucionando. Y a nivel internacional hoy en día hablábamos de un factor muy interesante, que es el mercado de postulantes, que llamo yo, y es que las nuevas generaciones de una u otra forma están exigiendo cada vez más beneficios que podrían indudablemente ser considerados como salario en especie a fin de aceptar el puesto de trabajo. Hablábamos de un tema que a mí me llamó muchísimo la atención, que lo aprendimos ahora en una conferencia a la que tuve la grata sorpresa de poder participar, y es que en ciertos sectores los jóvenes están solicitando un seguro para mascotas, ¿verdad? Ya no es solo que quiero un seguro de vida privado, no solo quiero un seguro de vida, no solo quiero un seguro de médico privado, de asistencia privada para mí, que podría ser considerado salario en especie, y digo podría porque aquí la jurisprudencia ha sido un poco variante sobre el particular, pero al mismo tiempo un seguro de mascotas. Entonces, vemos cómo de una u otra forma la sociedad puede estar evolucionando para generar diferentes insumos. Tradicionalmente, vehículo, teléfono, pago de internet, pago de alimentación, pago de vestimenta. Te iba a mencionar la alimentación, que es un tema que de repente, si yo voy en representación, a ver, la pregunta directa, ¿cómo diferencio yo entre lo que es viáticos y salarios? Si puedo. Sí, de hecho, no. Si puedo. Es altamente interesante, ok. Tema, número 1, necesitamos una política de viáticos. Número 2, necesitamos alguien que supervise los viáticos. O sea, si no hay una persona supervisando que efectivamente yo hice un uso correcto de ese dinero, eso se podría convertir en salario en especie. 3, yo tengo que solicitar, obviamente, la factura de ley, ¿verdad? Y presentarla a la empresa. Ahí si le gano, yo soy contador, exacto, no hay problema. ¿verdad? Yo no me voy a meter mucho en ese tema, pero debemos de presentar precisamente la factura que cumpla con los requisitos y vamos a estar, o sea, va a haber una persona supervisando que nuestros gastos asociados, como podría ser el pagar un almuerzo, el pagar una cena, la necesidad ando de viaje, por ejemplo, tuve algún problema, la empresa me autoriza un gasto, ya sea por reembolso o por la tarjeta de crédito corporativa, pero si no hay una supervisión, o sea, estamos listos. Otra vez, es salario en especie. Otra vez es un tema del empleador. Entonces, lo puedo solucionar teniendo una política de viáticos que dice que la empresa le paga a usted los viáticos cuando usted sale de gira. Y hasta cierto monto, y que tal vez que por mi giro de trabajo pensemos de empresas que tienen vendedores, que tal vez hacen reuniones, ¿verdad? Donde invitan al almuerzo al cliente, si es que eso todavía se da, porque ya hay normas de compliance que tal vez no permiten ese tipo de cosas. Otro tema, don Álvaro, yo creo que usted va a pasar un mes viniendo todos los días. Y yo feliz, Álvaro, cada vez que me inviten va a ser un placer. Muchas gracias, don Álvaro. Pero ese tema podría, de una u otra forma, si no está sujeto a una supervisión, podría convertirse en un salario en especie. Ok. Don Álvaro, un minuto para recordarles que estamos a nombre de nuestros patrocinadores Tecapro
EasyTax, Tecnosoft con su herramienta Contador Express y Cyberful, que son los que dan la posibilidad, don Álvaro, de que estemos hoy aquí conversando, y los próximos 39 programas que vamos a tener, que se están derivando de todos estos temas tan interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias, señores patrocinadores. O sea, sin ustedes, créanme que me ha pasado y lo conozco, esto es vital, así que felicidades y sigan adelante. Muchas gracias a usted, don Álvaro, y a los patrocinadores. Volvemos al tema del empleador, don Álvaro. Aquí voy a ser un poco infidente, porque es muy importante reconocer que don Álvaro recientemente ha publicado un libro, 2 libros, pero uno en particular que es, él va dirigido a los empleadores. Es algo así como un manual. De hecho se llama Manual del Empleador. Manual del Empleador. Por favor, don Álvaro. Muchísimas gracias. Háblenos del tema, porque de aquí vemos, digamos, el tema se extiende, conforme vamos conversando se extiende. Y hay una particularidad en el auditorio al que nosotros nos dirigimos. Hay dos realidades. No hay nadie que conozca las empresas como las conoce un contador. De hecho. Porque realmente los documentos en general, no importa si es lo que sea, el contador los va a revisar. Y también nosotros somos como el angelito que está en el hombro del empleador, que está aconsejando, que está diciendo, eso no está bien, tenés que hacerlo diferente, hay que tomar, esa es parte, cuando nosotros nos graduamos, eso viene con el título, ¿verdad? Esa figura del angelito que dice lo que debe hacer. Pero coméntenos, porque se hace muy interesante el tema, don Álvaro, su libro. Y se lo agradezco mucho, don Juan Carlos. Efectivamente, sacamos inicialmente un libro que se llama Manual para el Empleador, que ya tiene tomo 1 y tomo 2. La idea es que va a ser una colección de por lo menos 5 libros, que ya los otros 3 están en proceso. Fue un libro que sacamos precisamente para romper con leyendas urbanas. Ajá. Y para informar correctamente al sector patronal. Vamos a ver, históricamente nuestro país ha tenido un Ministerio de Trabajo que ha dado un apoyo muy fuerte a lo que se ha suponido que es la parte débil de la relación laboral, que son los trabajadores. Lo cierto es que en mis años de práctica he visto que eso ya no necesariamente corresponde a una realidad. Hemos visto como muchos empleadores tienen una posición débil principalmente porque no han contado con la educación, con los insumos para tomar por lo menos las decisiones informadas al inicio de una relación laboral, al momento de dar el paso a ser empleadores. Todos, de una u otra forma, vamos a estar en alguna medida, con mayor o menor exposición, sujetos a ser empleadores. Y siempre va a ser importante que estemos informados. Ya si conociendo decidimos irnos por aquí, irnos por allá, ya son otros 100 pesos. Pero el manual lo que busca es precisamente informar a los empresarios actuales, a las personas que son empleadoras hoy en día y sobre todo educar a aquellas nuevas generaciones de futuros empleadores precisamente para que aprendan desde el inicio cómo debería ser el tratamiento que deben dar a cada una de las figuras, desde la oferta de empleo, desde contrato de trabajo, desde... Ese es otro tema, es otra leyenda urbana de que es suficiente con que usted me diga a mí, venga el lunes a las 8 de la mañana y ya eso es un contrato. Vamos a ver, nuestra ley soporta la contratación verbal, lo cierto es que el Código de Trabajo impone una obligación de que exista un contrato escrito, ¿verdad? Y esta obligación es del empleador. El no tener el contrato escrito el día de mañana que tengamos un problema a nivel legal, ¿de quién va a ser responsabilidad? Del empleador. Va a dejar abierta otra vez la posibilidad de estar de frente a un profesional en derecho que tenga que decidir sobre cosas que no son ciertas o no que no son ciertas, para no que no están plasmadas en un documento. El contrato de trabajo siempre va a ser, en mi línea de trabajo, siempre va a ser el primer documento más relevante de toda relación laboral. Más relevante porque... ¿Verdad? En derecho laboral siempre van a haber principios, el tener un contrato de trabajo por escrito es un plus, ¿verdad? Es un buen elemento, pero lamentablemente también se da el principio de contrato realidad. ¿Y qué significa esto? Que puede ser que usted y yo firmamos un contrato hoy, nuestra relación ha sido larga, de 5 o 10 años,
y a la mitad, hace 5 años, hicimos un cambio del horario, hicimos un cambio del puesto de trabajo y no documentamos ese cambio. Entonces el contrato inicial nos sirve por lo menos para entender como una base, pero debemos aprender que este cambio que hicimos a los 5 años también debemos de modificarlo, documentarlo. Que aplica el tema de la confianza, que ya tenés 5 o 10 años conmigo, entonces ya no marque, ya no se preocupe por esto, ya no venga usted a las 8 de la mañana, véngase un poquito más tarde, no pasa nada. Don Juan Carlos, yo siempre lo digo así, y mis socios y incluso mis profesores de la universidad posiblemente no les gusta que yo lo socialice de esta forma, pero el derecho laboral es lo más social, o es el más social de los derechos. Y la forma más gráfica de entender los riesgos que podemos tener acá es cuando yo emulo una relación laboral o una relación de pareja. Regularmente se dice que cuando termina el amor puede empezar la guerra, y eso refleja perfectamente lo que sucede en las relaciones laborales. Estamos bien hasta que dejamos de estarlo, estamos bien hasta que termina la relación laboral, y en el momento que termina la relación laboral se nos abre un abanico de contingencias que si no las documentamos bien vamos perdiendo 3-0. Ahí comienza la guerra. En realidad esa es digamos, el día a día. En el tanto usted esté bien con el patrono y usted cumpla, y el patrono cumpla, todo es un jardín de rosas, y toda es la relación, esa pareja a la que usted se refiere, que todo es amor. Una vez que hay algo ahí que no me gustó, que no me habló así, o que yo no le entregué un documento como debía ser, y comienza a romperse esa parte, es cuando uno, no, pero es que yo no me había dado cuenta que es que él tiene este defecto y tiene este otro defecto, y no me ha pagado las horas, y no me ha pagado tal, y comienza Y hay un tema, don Juan Carlos, que yo lo atribuyo mucho a nuestra cultura costarricense. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en otras jurisdicciones, hay un factor que lo he visto acá, que yo lo llamo la expectativa de lealtad o la expectativa de fidelidad. Yo no sé si definitivamente es un tema de los costarricenses, pero he visto a los empleadores costarricenses tener una expectativa de lealtad. No, nada va a pasar. No, no me va a demandar. No, nos llevamos muy bien. No, él se va a acordar de todas las cosas buenas que yo hice por él. Y esa expectativa de lealtad, ese ser, perdón, no sé si se permite, too nice, ¿verdad? El tico, en términos generales, es lo que nos lleva a cometer muchas imprudencias al momento de documentar una relación laboral, que posteriormente nos pueden pasar una muy cara factura. Y es precisamente lo que hablamos en el manual, ¿verdad? Entonces, le agradezco muchísimo la mención. Es que es un tema que, como les decía al principio, nosotros, el Departamento de Comunicaciones, el colegio se ocupa de que las personas que vengan a compartir conocimientos con los colegiados nos den algunos tips de experiencia, porque efectivamente uno también, como colaborador, como asesor, entra también en esos niveles sí, pues llámame, ¿qué ocupas el domingo en la noche? Llámame, no hay problema, que no me molesta mientras somos muy compas, para decirlo como lo decimos en Alajuela, ¿verdad? Porque así lo decimos allá en Alajuela, somos muy compas, no pasa nada, hasta que de pronto se comienza a romper algo y entonces ya me molesta que me llame hasta el viernes en la noche, ya no hablando de domingo. Este tema, don Álvaro, de salario en especies, de veras que si lo vamos masticando, le vamos encontrando caldo, ¿verdad? No, tiene muchísimo. De hecho, y yo con gusto puedo mandar algún resumen de jurisprudencia para que lo puedan poner a disposición de todos los colegiados y que puedan informarse un poco más sobre este tema. Repito, es un tema puntual y como bien lo explica don Juan Carlos, ustedes le hablan al oído a muchos empleadores, ¿verdad? Y es importante que tomemos conciencia de que este tema es un tema tan relevante que es de día a día en los juzgados de trabajo. Ahora usted hacía mención a esa parte de salarios modernos, ¿verdad? Cuando uno comienza a revisar, que lo primero que se habló fue de las generaciones, fueron de los millennials, y la gente se queja de los millennials, ¿verdad? Yo escucho mucha gente, es que los millennials.
Y justamente una de las características que se han denotado en el tema de los millennials es la falta de arraigo. Y esa falta de arraigo viene un poco relacionada a esto, ¿verdad? Que usted decía, el oferente, o sea, yo voy a ver qué me ofrecen. Correcto. Ya de repente cambia. Yo haciendo alguna referencia de mis inicios laborales decía que cuando mi generación y por ahí salíamos del colegio, la oferta laboral era, no digamos mínima, pero era limitada. Hoy en día hay zonas francas, usted lo mencionaba, hay centros de servicio o share service para los muchachos más jóvenes, aquí también hablamos otros idiomas, y ese tipo de condiciones laborales que son de otras culturas, y entonces esa falta de arraigo que dicen de las nuevas generaciones va ligado a esa modernidad. Y está cambiando y evolucionando constantemente, o sea, y lo hace a un paso tan acelerado que lamentablemente nuestra legislación no logra agarrarle el mismo ritmo. Vamos a ver, hace 2 años y medio, hablar de teletrabajo no era tan común, ¿verdad? Solo en los supersónicos. No, sí existía, pero estaba más asociado a un tema de desempeño, ¿ok? Ajá. Tenés muy buen desempeño, entonces te vamos a premiar y vas a poder teletrabajar 2 días a la semana. Pero viene obviamente el efecto de la pandemia, se hace la masificación del teletrabajo y esto aceleró lo que puede ser la visión de estas nuevas generaciones en torno a lo que quieren. Hoy en día ya no solo hablamos de teletrabajo, hablamos de teletrabajo transfronterizo. Sí. Por eso Costa Rica creó una ley de nómadas digitales. ¿Qué es lo que se está sucediendo en Europa y en Estados Unidos? Bueno, muchas de estas nuevas generaciones dicen, ok, ¿yo puedo teletrabajar? La respuesta es sí. Ok, ¿puedo teletrabajar desde donde yo quiera? Y la respuesta es, depende. ¿Dónde es que usted quiere teletrabajar? Yo quiero ir a teletrabajar a Fiji, por ejemplo, o a Hawái, o quiero ir a teletrabajar a Guanacaste o a Coahuila, ¿verdad? Sí. Entonces, o a Alajuela, es muy bonito. Sí, a Alajuela, Tibás también es muy bonito. Pero a lo que vamos es, particularmente, se están generando nuevos, llamemos, perspectivas que tarde o temprano van a impactar de una u otra forma el esquema salarial. ¿Es el teletrabajo transfronterizo permitido? Sí y no. Sí y no, porque vamos a tener retos de lo que es la cobertura social. ¿Qué país va a ser la jurisdicción vinculante para la seguridad social? Que lamentablemente va a ser un tema global que pasarán posiblemente muchísimas décadas antes de que se llegue a una resolución. Programa número 40, más o menos, y posiblemente va a ser mi hija la que va a venir a hablar de eso. Ojalá, con mis hijos también. Pero el tema aquí particular es, están haciendo un montón de beneficios. El teletrabajo transfronterizo no solo presenta retos a nivel de visa, ¿verdad? Presenta retos también de cultura, de alimentación, de seguros. De seguros, más allá de la seguridad social. ¿Por qué? Porque hay un seguro internacional que regularmente va a tener un costo más alto, donde el empleador asume un cúmulo de riesgos altísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el trabajador se incapacita? Vamos a ver, se nos dio el caso, un muchacho con un rendimiento impresionantemente bueno en Costa Rica, se le permitió ir a teletrabajar transfronteriza a España, porque tuvo una oportunidad de estudios. Esta persona tuvo un accidente de tránsito, estuvo incapacitado 1 mes y medio. ¿Qué tuvo que hacer la empresa? Seguir pagando el 100% del salario. ¿Por qué? Porque la cobertura de la seguridad social nacional no se puede activar porque el accidente sucedió afuera y no hay, por decirlo así, la persona se mantiene fuera. Sí, pero entonces, ¿cómo comprueba usted que fue así? Bueno, indistintamente eso, la empresa asume el riesgo, tiene esta persona que no ejecutó el servicio por el plazo de esta incapacidad médica, y la empresa tuvo la obligación de seguir cumpliendo el 100% de sus obligaciones, tanto reporte de seguridad social en Costa Rica, pago de primas de los seguros en el exterior y pago del 100% del salario. Y alguien que haga el trabajo. Y alguien que venga a suplir el trabajo de esta persona. Correcto. Porque ahora que hablaba usted de ese servicio transfronterizo, ese teletrabajo transfronterizo, y tiene que ver la seguridad del país donde usted lo va a hacer, porque no voy a decir nombres, porque obviamente hay que reservar, y todos los países del mundo tenemos zonas complicadas. Sabemos que hay países que son
estadísticamente, ¿verdad? Para otras personas los definen como países peligrosos. Eso tiene que ver, porque eso es un riesgo adicional del empleador. O sea, ahí las cargas son más altas, el seguro tiene que ser con un poco más de cobertura, y el riesgo ya inherente a eso es mayor para el empleador. Presenta muchos riesgos. Cada modificación, vamos a ver, nunca puedo decir esa palabra. Internacionalización. Gracias, don Juan Carlos. Con todo gusto. A mí se me lengua la traba, como dice mi abuela. Con esa palabra. Pero eso está cambiando el derecho laboral. Y como se lo repito, lamentablemente, esto va a implicar normativa internacional que no tenemos hoy en día, ¿verdad? Nuestro país está décadas atrás de lo que debería estar. En pandemia fue... Avanzamos. Lento, pero avanzamos. Vamos a ver, yo más bien felicito a los tomadores de decisiones porque se creó una ley que salvó la economía de este país, como fue la reducción de jornadas laborales en tiempo récord. Y eso debemos de aceptarlo. Muchos países lamentablemente no tuvieron la celeridad que tuvo en Costa Rica y que tal vez sufrieron un impacto más complejo. El que Costa Rica tomara esa decisión permitió también a muchas, que esto es un factor invisible, que quiero decirlo, muchas compañías al lograr reducir las jornadas en Costa Rica y por ende reducir salarios, tomaron decisión de no despido en otras jurisdicciones porque les dio un respiro financiero, ¿verdad? Sí. Entonces esta ley impactó no solo a nivel nacional positivamente, sino que también a nivel internacional. Estamos hablando de seres humanos, de familias, que de una u otra forma podían perder sus empleos. Es otro tema, don Álvaro. Ya está, es que además cuando entramos en un tema, para ya ir porque ya me están haciendo señas, en este tipo de eventos, el tiempo es inclemente, ¿verdad? No nos permite, quisiéramos que se alargara, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de conversar con profesionales de tan buen verbo como el suyo, don Álvaro, y con tantísimo conocimiento. Cuando hablamos del salario en especies, es que no es el tema del salario, sino de las personas, y ese es algo importantísimo que hay que ver, ¿verdad? Estamos hablando de un tema de gente, de personas, de seres humanos, gente que en determinado momento un conflicto como este tiene una cola, bueno, en el caso suyo de 4 hijas, esposa, familia, ¿verdad? En el caso mío igual, familia, y en el caso de todos, que al final el tema es personas. Correcto. ¿Verdad? Derecho laboral, el más social de los derechos. Esa frase me encantó, el derecho laboral es el más social de los derechos. Sí, le voy a hacer el comercial. Doctor Eric Briones fue quien me enseñó esa frase a repetirla. Don Eric, muchísimas gracias, don Eric. Aquí a la distancia le agradecemos el conocimiento. Y don Eric es para mí el modelo, el profesional a seguir en derecho laboral en Costa Rica, es una eminencia. Y don Eric, le mando mi más cordial saludo. Bueno, al buen pagador no le duelen prendas, don Eric, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí es importante que entendamos, tal vez para cerrar, y si me lo permiten. Sí, claro que sí, adelante. Salario en especie es uno de los temas más importantes en nuestro país. Debemos de dar un paso al frente, debemos de cuantificarlo, anunciarlo, establecerlo documentalmente dentro de la relación laboral y tomarlo en cuenta para todos los derechos laborales. Esto por una sencilla razón: el impacto negativo, el impacto financiero negativo que podría tener una empresa de no hacer esto podría ser lapidario. No con esto quiero asustar, lo que queremos es socializar esta particular instrumento, derecho, a fin de que podamos hacer lo correcto. Como dice una de las personas más sabias que conozco, don Juan Carlos, no hay forma incorrecta de hacer lo correcto. Y esto particularmente me parece que es empezar a dar un paso adelante a hacer lo correcto. Yo siempre veo los programas y las participaciones en los productos, ¿verdad? Todas, pero sobre todo en las que participo yo. Voy a tener no solo que verlo, sino de verlo, porque ha dado usted algunos conceptos importantísimos. Don Álvaro, debo recordarles que estamos gracias a nuestros patrocinadores Tecapro, EasyTax, Tecnosoft con su herramienta Contador Express y Cyberfull, que son quienes nos hacen posible estar con un distinguido profesional como don Álvaro,
con quien hemos tenido la oportunidad de desarrollar un tema de salario en especie, pero ya tenemos programados, ya el Departamento de Comunicaciones aquí por la vía interna, don Álvaro ya me dijo que vamos a tener 42 programas adicionales con usted, con todos los temas adicionales. Listo, está informado, está informado. Don Álvaro, ha sido un placer realmente el compartir un tema como este, porque tiene un impacto automático en la profesión del contador. Nosotros tenemos que somos ese ángel que le habla al empresario y le dice, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo correcto. Y todas estas cosas que aprendemos nos dan la posibilidad de que esa asesoría que nosotros damos sea todavía mejor. Para el Colegio de Contadores Privados, don Álvaro, es un honor haberlo tenido con nosotros. Les recomendamos los libros que ha escrito don Álvaro. El manual del empleador tomo 1 y tomo 2 es lo que ya está en el mercado. Correcto. ¿A dónde lo podemos conseguir? Sí, señor. Ahí, bueno, vamos a ver, de momento, si gustan, lo podemos... Yo sé que no está autorizado, pero se lo ganó. No, lo que podemos hacer es, yo puedo darles un link. Ajá. Para que puedan precisamente hacer la solicitud del manual, okay. y nosotros se los hacemos llegar. Perfecto. ¿Verdad? Está a la venta en varias en una librería jurídica que precisamente está por el centro por la zona de los tribunales, pero igual tenemos el servicio. A mí me da escalofrío cuando paso por ahí, don Álvaro. No, a mí también. A mí me da, yo digo, la zona de los tribunales, qué miedo, ojalá nunca tenga que venir. Nosotros con todo gusto, cada vez que alguien así lo considere oportuno, le hacemos llegar el manual a su propia oficina para que no tenga ni siquiera que desplazarse. Muchas gracias, y usted me va a dejar un par sí, señor. de tomos aquí para compartirlo con los colegiados. Así será. Don Álvaro, un placer. Las Créame gracias. Que ha sido un honor poder conversar. Yo recién lo conozco y me encantaría poder conversar horas de horas, porque podríamos exprimir una cantidad enorme de conocimiento y de experiencia. Colegiados y amigos, la verdad que yo he disfrutado mucho de la conversación, la experiencia, el conocimiento que adquirimos de parte de don Álvaro. Definitivamente va a ser un aporte vital en nuestro desarrollo profesional. Colegas y amigos, esta ha sido La Voz del Contador Privado, un producto de comunicación del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y vean todos los productos de comunicación del colegio. Muchísimas gracias.
CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, DEVOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.